Bueno, muchas gracias. Lo primero al Centro Criptológico Nacional, porque para nosotros es el tercer año que participamos y es un honor y un orgullo participar junto al Centro Criptológico Nacional en participar de su liderazgo en el sector de la ciberseguridad. Y comenzando, pues primero presentarme, ¿no? Yo soy como acaban de decir, soy el responsable del Departamento de Delitos Telemáticos, junto con dos grandes oficiales que seguro que muchos conocéis, don Óscar de la Cruz y César Lorenzana. Y aquí a lo que venimos es a hablar de nuestro trabajo, que es luchar contra la ciberdelincuencia. Hemos estado escuchando toda la mañana hablar de la delincuencia, de las ciberamenazas, pero hay una asignatura pendiente que es la delincuencia organizada. Organizada desde el punto de vista legalmente que tiene dos conceptos: la ciberdelincuencia organizada propiamente dicha o las organizaciones criminales dedicadas a la delincuencia con el uso de las tecnologías. Y lo que venimos a reivindicar es que la ciberdelincuencia es una amenaza con entidad propia y es una de las partes fundamentales para poder acabar con las ciberamenazas. Hemos estado viendo la multitud de ciberamenazas y de grupos criminales que están afectando a las redes y a los sistemas informáticos. Pero claro, si no existe una lucha, una persecución de esa criminalidad a la altura de las circunstancias, pues lógicamente el ciberdelincuente y las ciberorganizaciones encontrarán en nuestro país un caldo de cultivo para seguir utilizando sus técnicas y porque adecuada a los hechos delictivos, ¿no? Y había pensado comenzar hablando de números, pero los números al final no nos dicen nada. Durante todo el año el Ministerio del Interior, INCIBE, el CCN nos muestran los informes de tendencias de ciberseguridad. Yo solamente les digo una cosa: nos quedemos con que la ciberdelincuencia está creciendo en torno a un 10% todos los años. ¿Y qué significa la ciberdelincuencia organizada cuando hablamos de amenaza con entidad propia? Pues nosotros consideramos, y así defendemos, que debe ser tratada la lucha contra la ciberdelincuencia con un carácter prioritario de actuación. Y no lo decimos solamente nosotros, no solamente lo decimos nosotros. Si nos vamos a la Agencia Europea a la Agenda Europea de Seguridad, en el año 2017-2020, la Comisión Europea identifica tres amenazas principales: el terrorismo, el crimen organizado y la ciberdelincuencia, a la misma altura y con la misma importancia que el terrorismo y que el crimen organizado. Y ahí lo dice: junto al terrorismo y al crimen organizado, tiene ese carácter prioritario de actuación y necesita de una actuación de forma inmediata por parte de la Comisión y de los países miembros de la Unión Europea. Y cuando uno diseña una estrategia, lógicamente luego diseña esos planes de acción que consigan llegar a alcanzar los objetivos que cada una de esas amenazas identificadas en nuestra estrategia hemos reconocido, ¿no? Y asimismo, en la Comisión Europea, esto es reciente, el 23 de noviembre, presenta sus propuestas para el año 2018 y, entre otras cosas, aparte de existir un plan de actuación contra la lucha contra el terrorismo o ciberterrorismo y el crimen organizado, también hay otra línea que es el cibercrimen. Cibercrimen que la Comisión Europea le otorga un presupuesto de 8 millones de euros para diseñar tecnologías y herramientas que nos permitan luchar contra el cibercrimen. Pero el cibercrimen, no el cibercrimen que nosotros llamamos la ciberdelincuencia común, que es más o menos la que se recoge en la gran mayoría de las estadísticas, sino las organizaciones delictivas del ámbito de las tecnologías, como veremos ahora un ejemplo práctico. Pero, ¿y qué sucede en España? En España acaba de publicarse la nueva estrategia de seguridad nacional y se identifican una serie de objetivos. Sí, objetivos
como podemos ver, que no se ve ahí muy bien, pero he querido traerlo, donde se reconoce como objetivo la lucha contra el terrorismo, se reconoce como objetivo la lucha contra el crimen organizado, pero a lo largo del documento, si yo busco a qué altura tenemos la ciberdelincuencia o el cibercrimen o los menores, porque no nos olvidemos que nuestros menores se enfrentan a redes organizadas de cibercriminales en el uso de las tecnologías. También, muy importante. Buscamos a través de la Estrategia de Seguridad Nacional y lamento reconocer que en la Estrategia de Seguridad Nacional pues no aparece. No aparece y es lo que nosotros venimos a defender, que la lucha contra la ciberdelincuencia más organizada, más grave, pues es una asignatura pendiente en nuestro país y es un elemento indispensable para mitigar las amenazas. Y hay que invertir. Y así lo está haciendo la Comisión Europea. Bien. Y vamos a poner un caso práctico. Un caso práctico que si yo busco a lo largo de la Estrategia de Seguridad Nacional, las organizaciones que cometen delitos a través de las tecnologías, pues aparecen difuminadas en distintos objetivos. Pero la ciberdelincuencia como tal, la organizada, necesita subir al mismo nivel que, como digo, el terrorismo y el crimen organizado. Y vamos a ver un caso práctico. Es un hecho real, pero, como se dice en las películas, los nombres de los actores y los escenarios se han variado, ¿no? Si tiene una característica la ciberdelincuencia organizada, en sus dos vertientes, la organizada pura y las organizaciones criminales, es la transnacionalidad. Muy importante porque eso a nosotros también nos obliga a tener una presencia internacional importante, y así la tenemos. Tenemos enlace y estamos en comunicación en tiempo real con todos los responsables de las unidades de policía de América, de Europa. Somos punto de contacto nacional de las principales redes de intercambio de información, como puede ser la del Consejo de Europa, la del G7 o a través de Interpol y Europol. Y el 76% del PIB nacional, como pongo, se genera fuera de nuestras fronteras. Las empresas españolas, lógicamente, cada día tienen más presencia internacional y, bueno, ahí pongo 3 sectores, pero son muchos más los sectores, pero puede que sean los 3 principales. Y aquí empieza la historia. Una empresa española del ramo de la ingeniería, por ejemplo, se presenta para una oferta en un país de Oriente Medio. El proyecto tiene más de 3 cifras de millones de euros. Ofertan una pluralidad de compañías de varios países. Ahí pongo los países más representativos que siempre nos vamos a encontrar. Y una vez se resuelve el concurso, la licitación la gana una empresa de un país europeo, que puede ser Francia, por ejemplo. Tras levantar las sospechas de la empresa española, esta solicita una investigación interna al objeto de conocer si pudo haber fugas de información. Importante. Y lo que viene a continuación es lo que encontrar. La empresa española posee una oficina comercial en ese país y, lógicamente, se compone por personal mixto del país y se dedican a las labores que se dedica una oficina en un país como estos: al networking, la operativa propia comercial, la entrega de ofertas, la selección de los partners. El competidor lo tiene claro. Obtención del pliego de la compañía española. Los medios, los necesarios, las tecnologías, obtención de técnica y obtención humana. En el ámbito de la lucha contra la ciberdelincuencia, pocas veces solamente utilizamos herramientas tecnológicas para llegar a descubrir toda la organización. Porque las organizaciones delictivas generalmente realizan una labor previa bastante importante de obtención de información. Como vamos a ver ahora en este ejemplo, al igual que en la vida real, las organizaciones delictivas salen a la calle. Si quieren, por ejemplo, robar un banco, van a dedicarle horas y horas a estudiar el banco, como sale en las películas. Pues eso sucede y son profesionales de la delincuencia. En el ámbito en el que estamos hablando, no solamente van a utilizar esas herramientas, el malware, o nos van a escanear las redes, o nos van a utilizar Zero Days, Exploit, o lo que queramos, ¿no? Sino que también van a utilizar técnicas de ingeniería social, que es lo que
para obtener toda la información de nuestra organización, ¿no? Y hay que conseguir, en este caso, el pliego que hace que perdamos el concurso en 3 meses. Esto es clave. Esto no solamente pasa en un ámbito como el ejemplo que estoy poniendo. Otra de las grandes amenazas de redes perfectamente organizadas de ciberdelincuentes es todo lo que hay vinculado al famoso Business Email Compromise, que me comprometan la cadena de negocio a través del email, donde hay empresas españolas que han llegado a hacer transferencias por más de 5 millones de euros a la organización delictiva y no darse cuenta. ¿Cómo? Así. Recopilo información de la empresa a través de redes sociales, muy fácil. Primero empiezo por LinkedIn, que es la gran herramienta en este tipo de actuaciones, y a través de perfiles de LinkedIn de ex trabajadores se contacta con ellos bajo la cobertura de querer cambiar de proyecto y preguntar sobre la empresa española, y se trabajan perfiles de ingenieros. Y, lógicamente, las organizaciones, que como son organizaciones, ya se han encargado ellos de crear perfiles dentro de LinkedIn en el tiempo suficiente y con la cobertura suficiente para que nosotros, como trabajadores o miembros de una empresa, no sospechemos del que nos está preguntando. O también se crean perfiles en LinkedIn de trabajadores de la empresa también, y además se intenta contactar con ellos. Oye, estoy buscando, o me han hecho una oferta de tu empresa, he visto que has estado trabajando durante X tiempo en esta empresa, ¿qué estabas haciendo? ¿Cuáles eran tus proyectos? Oye, me han hecho una oferta para trabajar en ese país, ¿cómo era el jefe? ¿A quién tenía que reportar? ¿Qué exigencia tenía? Todo eso, ¿vale?, es la labor de recolección de información, ¿no? Luego utilizan empresas de selección de trabajadores haciendo una primera entrevista a través de Skype, porque está muy elaborado. Trabajadores de empresas que piden referencias para concursar en alguna plaza abierta por la empresa española. Así van trabajándose tanto a ex empleados como a empleados, hasta que encuentran, bajo la cobertura, como pongo ahí, muy importante, de las empresas de recursos humanos y de selección de personal, y durante todo ese tiempo, que puede durar, depende de lo que se vaya buscando, en este caso en menos de 3 meses, al final consiguen la gente que trabaja en el proyecto, que lo cuentan los propios trabajadores, los problemas que tiene la empresa a nivel trabajador. Muy importante, la cadena en la toma de decisión de la empresa, quiénes son los que toman la decisión dentro de la empresa, dónde están, cómo se llaman, quiénes son los del Departamento de Recursos Humanos para obtener toda la información, y el personal que está relacionado directamente con la oficina, que en este caso les interesaba. Operativamente, pues han conseguido a 2 trabajadores de la citada empresa que están dispuestos a cambiar de empresa tras una entrevista de trabajo. Pues a través de esa entrevista de trabajo, muy fácil. Creo un portal, a esos 2 trabajadores se les envía un mail, se les dirige a esa web donde deben de ir completando lo que sería un procedimiento de contratación, un formulario que tienen que rellenar, que tienen que trabajar. Al final el documento es un documento Word que viene y se le dirige tanto a la parte personal como a la parte profesional de las personas. Y los trabajadores lo rellenan y obviamente interactúan con el documento Word. ¿Pero qué es el documento Word? Podría ser el documento Word, o se pueden utilizar otro tipo de técnicas de infección igualmente avanzadas, ¿no? Ejecuta una macro, claro, porque ya se han ganado la confianza. Ya se han ganado la confianza de los 2 trabajadores. Son una empresa de reclutamiento de personal donde les va a hacer una oferta que ni ellos mismos esperaban que en su carrera profesional pudieran alcanzar, ¿no? La macro ejecuta un binario obteniendo el acceso a su equipo, y el payload es muy sencillo. Son con funciones de keylogger, consiguen infectar a la empresa. ¿Y qué es lo que sucede? En la gran mayoría de los casos, una vez que ya has infectado una parte de la empresa y conoces ya la estructura, porque ya te lo has trabajado, ya has hecho tu información previa, ya sabéis quién toma la decisión, ya sabéis cómo son los departamentos, cómo se llaman, pues ya voy pivotando dentro de la empresa, infectando el resto de los equipos, porque lo conozco ya todo, ya me he dedicado un tiempo muy importante en estudiarme a la empresa, hasta que finalmente infectamos al responsable de la oficina que vamos buscando. Y se obtiene la oferta y finalmente se pierde el concurso.
Los dos trabajadores finalmente hacen su entrevista donde lógicamente no son seleccionados. Y la empresa de recursos humanos pues cierra los perfiles, se elimina cualquier rastro del binario y desaparecen de la red. Ya no hay más información. Esto es un caso real. Y la empresa lo descubre y creo que me he saltado. Sí, no. La empresa lo descubre y se detectan fallos. ¿Por qué? Nadie había previsto una situación como esta. Fallan controles internos, fallan controles de monitorización de redes, por ejemplo. Tener redes, tener perfiles tipo honeypot en perfiles de reclutamiento de personal, pues a lo mejor es muy interesante para ver cómo la competencia o ciertos sectores de la competencia están intentando acceder al personal de la organización, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Lo denunciamos? ¿No lo denunciamos? ¿Se puede denunciar? ¿Quiénes son las autoridades españolas? Lo que sí que está claro es que si no se denuncia, no se persigue. Y si no se persigue, queda impune y tenemos a todas las organizaciones vinculadas con la cibercriminalidad campando a sus anchas, que es lo que sucede hoy en día y es lo que más o menos nos vienen a decir las cifras de un 10% de crecimiento anual. Pues para contestar a las preguntas de la denuncia, he querido traer esta transparencia que está en relación con el anteproyecto de ley sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información, donde mucha gente tiene dudas. El artículo 14.3 nos dice que los sujetos obligados que tienen que dar cuenta de un ciberincidente, pues tienen que darle cuenta al CISER, que si identifica caracteres delictivos al incidente se lo notificará a la Oficina de Coordinación Cibernética, al Ministerio del Interior, que se lo dará al Ministerio Fiscal. Pero no hay que olvidar que el artículo 18 dice, oye, una organización que ha sido víctima, un particular que ha sido víctima de un delito, claro, tiene todo el derecho del mundo de irse directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a presentar la denuncia, a Guardia Civil o a la Policía Nacional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en una situación como esta? Pues en muchos de estos incidentes como el que acabamos de ver, la recogida de las evidencias y las actuaciones posteriores son muy importantes para poder finalmente identificar a los autores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a enviar a todas las empresas a nivel internacional la salvaguarda de los datos. Vamos a utilizar las redes 24/7 para pedir apoyo al resto de los policías para que vayan recogiendo la actividad. Vamos a escribirle en este caso a LinkedIn rápidamente para que nos extraiga todos los perfiles vinculados a las empresas que acabamos de ver. Una vez asegurada la prueba, rápidamente, ha habido situaciones en las que en menos de 24 horas se lo vamos a trasladar al Ministerio Fiscal con todo asegurado para de la mano ir al juez e investigar los delitos, porque el juez está puesto en rojo porque es el competente en la investigación de los delitos en España. La competencia no la tenemos ni policía ni Guardia Civil. Es la víctima, en este caso, la que utilizará el servicio de la Guardia Civil o de la policía para presentar su denuncia y que cualquiera de los dos cuerpos hagan esa actividad de aseguramiento de la prueba y de traslado de todas las pruebas a la autoridad judicial, donde a la autoridad judicial le trasladamos todas las líneas de actuación, porque a partir de ahí tiene el juez que tomar decisiones, como la gran mayoría de las comisiones rogatorias, que ya también nosotros previamente, a través de nuestros canales, hemos intentado asegurarla. Y está claro que tenemos un problema, que era lo que yo venía a contar, ¿no? Que el primer paso de todo lo que hemos visto y toda la problemática es que debemos de reconocer la existencia de la ciberdelincuencia y llamar a la ciberdelincuencia como tal, en su faceta más organizada. No esa ciberdelincuencia común que me vende ahora en la campaña de Navidad un televisor y me envían una caja de zapatos, como suele suceder lamentablemente todos los años, sino que existen, como hemos visto en la conferencia anterior, existen grupos organizados de ciberdelincuentes que están haciendo verdaderas, están cometiendo delitos muy graves a lo largo del territorio nacional y debemos de invertir en esa otra faceta que es la lucha contra la
ciberdelincuencia, como esa amenaza con entidad propia, igual que puede tener el terrorismo o el crimen organizado. Y para poder luchar eficazmente contra esta ciberdelincuencia, nosotros lo intentamos. Y aunque no somos un poco más que 30 en este caso, el departamento, pero uno de los elementos fundamentales para poder luchar contra este tipo de organizaciones delictivas es denunciar. Lo que no se denuncia no se conoce. Y si no se conoce, raramente va a aparecer en la Estrategia de Seguridad Nacional, por ejemplo. No se le otorga la importancia que tiene, ni se dedican los recursos necesarios. Ahí tenemos otro problema, y lo vemos en los países de nuestro entorno, que tienen grandes unidades de policía dedicadas a la lucha contra el cibercrimen y de la mano del sector privado pueden optar a la financiación de los 8 millones de euros del año 2018 de la Comisión Europea. Aquí, con 30 personas nosotros y policía poquito más, pues poco podemos hacer. Creo que es una asignatura pendiente y al final creo que después, además de 26 años que llevamos ya el departamento, nos hemos ganado la confianza de todo el sector para ir de la mano y llevar de forma diligente y segura una investigación vinculada con una organización de delincuentes, ¿no? Y como final, para poner un ejemplo, pues el mejor ejemplo de una organización criminal lo hemos visto en el mes de octubre, como una organización criminal en la sombra pues puso en jaque al Estado con la organización del referéndum ilegal y fuimos nosotros, dentro del dispositivo de Guardia Civil, los que acabamos con todo el sistema tecnológico del famoso voto electrónico o el censo electrónico universal. Al final, se necesitan esas unidades de investigación de ciberdelincuencia para poder acabar con esas organizaciones delictivas. Y muchas gracias por su atención y espero que haya quedado esa necesidad de que todos tenemos que participar. Gracias.